Dios les bendiga, amados hermanos. Hoy, 7 de abril del 2024, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar ante ustedes y de antemano agradezco que se tomen ese tiempo y nos tenga paciencia de escuchar esta palabra. Si usted se da, pues, este espacio, yo estoy seguro que no se va a arrepentir. Una palabra de la que nosotros le enviamos será de mucha bendición en su vida. Hoy quiero hablar acerca de un tema de confesar a Cristo. ¿Qué es confesar a Cristo? Bueno, eso vamos a verlo de mil formas, pero sobre todo como la Biblia nos habla. Quiero leer con ustedes allá en 1 de Juan capítulo 4, en el versículo 14 y 15, que a la letra dice: y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Quiero decirles que reconocer a Jesús hoy en día, sabe mucha gente que existe Dios y conocen de Jesús, inclusive son parte de la era cristiana, porque estamos en una era cristiana. Pero una cosa es ser cristianos y otra cosa es ser creyentes. Así que los creyentes, he dicho y lo voy a repetir, están llenas las cantinas, los burdeles, las calles, los centros deportivos, de distracción, turísticos, etc. Y el mismo infierno está lleno de creyentes, pero cristianos. Aún las iglesias, vamos a encontrar en muchas iglesias, sobre todo las iglesias populachas, las iglesias que aman la vanidad de este mundo, ministros, líderes que solamente viven del evangelio y pues eso hacen, estafar a la iglesia. Pues son creyentes que están embaucados o engañados, como usted quiera entenderlos, y eso los hace confundir porque toman una parte veraz de la palabra y una parte pues filosófica humanamente. Así que si nosotros vemos la definición de la palabra confesar, la palabra confesar es declarar. Cuando declaramos algo, es revelar cuando algo damos a conocer, es manifestar cuando se vive y se manifiesta, se hace pública. Y también es un verbo transitivo dicho de una persona que reconoce y declara algo que ha pasado en su vida o que ha creído. Así que en base a eso, bíblicamente, es compartir la misma opinión o conceder o admitir que algo es verdad. Yo quiero ver este ejemplo en el caso del libro de Romanos, capítulo 14, verso 11, dice: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Entonces, usted se da cuenta, aquí estamos hablando que hay una palabra escrita, que hoy en día, hace más de 20 siglos, 21 siglos, vamos ya, entonces se ha venido creyendo y confesando lo que hemos confesado y declarado y testificado nosotros. Cosas increíbles que han pasado en un ministerio de un servidor de 47 años de estar predicando la palabra del Señor desde 1975 a la fecha. He visto muchos milagros mismos que he experimentado en mi propia vida, ¿no? Dios me sanó de un tumor en los testículos. Dios me hizo que yo engendrara a mi esposa para tener mis hijos, cosa que los médicos habían dicho que no iba a poder engendrar hijos. Dios hace 17 años me sanó de un cáncer incurable, ya había sido desahuciado por los médicos. Imagínense tener cáncer en la próstata, en la vejiga, en el intestino grueso, intestino delgado,
los pulmones, la columna vertebral, los huesos, bueno, en fin, yo estaba cundido de cáncer. Estaba sentenciado a vivir 2 a 3 meses. Y hemos visto que ya pasaron 17 para 18 años y aquí estoy todavía predicando. Hace poco, ustedes saben que en la prédica anterior de la semana pasada, testifiqué lo que Dios hizo conmigo el 20 del mes pasado. Cómo Dios me libró al estrellarme con un tráiler de doble pipa que venía en mi carril. Salimos de un columpio donde él venía saliendo del columpio en mi carril y bueno, ya ustedes escucharon la prédica anterior, si no les invito a que lo escuchen, ahí lo declaro mejor, cómo Dios me saca ileso. Entonces hay tantos milagros de los cuales nosotros podemos testificar y confesar. Por eso dice ahí mismo Romanos capítulo 10 versos 9 y 10, ¿no? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es justo saber que hemos creído en ese Dios misericordioso y cómo Dios nos ha librado de tantas cosas. Nosotros lo hemos vivido y lo hemos experimentado. Tenemos tantos testimonios que poder compartir con ustedes de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que ha hecho en la vida de la iglesia, de lo que nosotros hemos visto, mudos hablar, por ejemplo, o tanta sanidad, un niño en Pino Suárez que murió al caer de una barda encima y oramos y Dios le devolvió la vida y tantas cosas. Pudiésemos decir como cuando creemos en ese Cristo maravilloso, podemos testificar, podemos hablar y podemos nosotros declarar y confesar, que es el título de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si usted no ha tenido esa experiencia, pues le invito a que crea en ese Cristo maravilloso. Si no lo ha confesado usted y ha sucedido algo en su vida, pues no se la guarde, confiésela, porque tenemos que confesar. Nosotros sabemos que Jesús es declarado Hijo de Dios. ¿Sabe desde cuándo? Desde antes que naciera. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 35, dice la palabra del Señor, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y esto para confesar que era hijo de Dios. Los fariseos, los saduceos, los herodianos, los escribas, los ancianos y todos los políticos de aquel tiempo no podían decir esto. Cuando Jesús se hacía llamar Hijo de Dios, los mismos gobernantes lo interrogaban y entonces pues hasta los soldados se burlaban, ¿no? Si era el rey, si era Dios, que les hiciera un milagrito. Yo he dicho que Dios no está aquí para hacer gustos y caprichos. Dios está para suplir y sacarnos de la angustia, de la necesidad, aquellos que venimos a Él con un corazón contrito y humillado. Y Dios espera eso. Así que quiero decirles que el Padre lo corrobora. Esto que el ángel le dice a María, que el Altísimo haría sombra sobre ella, y que el ser que nacería de su vientre sería llamado Hijo de Dios, él lo corrobora en Mateo capítulo 3, verso 17. Y hubo una voz del cielo, de los cielos, que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Miren ustedes, Juan da testimonio de esto. Juan habla este pasaje, Juan lo testifica. Juan lo declara, Juan lo habla, Juan empieza él a dar testimonio de lo que estaba sucediendo, de lo que estaba ocurriendo, pero cuánta gente todavía no cree en Jesús. Mire, Juan cuando da el testimonio, él les dice allá en el capítulo 1,
el verso 29 de Juan. Voy a leerle. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando en agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y parándose sobre él, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que dijo: sobre a quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y vea el verso 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, aquí vemos que desde el nacimiento de Cristo ya era llamado el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios. Dios mismo da testimonio cuando Juan estaba bautizando a Jesús en el Jordán. Y ahora Juan está corroborando lo que él había oído y escuchado de Dios y visto de parte de Dios, y da testimonio ahora de lo que Juan es. Y usted dirá: bueno, eso no es suficiente. Bueno, déjeme decirle que también los discípulos lo hacen. Lo encontramos allá en Mateo 14:33. Ellos lo reconocen. Dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le aclararon, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Ellos mismos lo estaban reconociendo cuando Pedro anda sobre las aguas, donde el Señor le dice que vaya hacia él, y entonces él desvía la mirada hacia Dios y se hunde, y el Señor le dice: hombre de poca fe. Así que cuando ellos entran en la barca y lo habían confundido a Jesús con un fantasma, y cuando él llega lo reconoce y dice: verdaderamente él es Hijo del Dios viviente. Qué hermoso saber que es el Hijo de Dios. Ahí Mateo capítulo 16, verso 16, Pedro lo declara cuando el Señor pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Que yo soy. Unos decían pues que era un profeta, que era Elías, que era esto, pero Pedro respondió diciendo, bueno, ahí la lectura dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vean ustedes que ahí Pedro estaba corroborando lo que también los demás discípulos decían. Entonces, cuando este reconocimiento viene hacia los discípulos, no solo por el favor que habían recibido de él, sino porque veían los milagros, los sucesos que Jesús hacía que nadie podía hacer. Así que más adelante lo vemos, por ejemplo, la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro y va en camino, entonces Marta lo encuentra y le empieza a interrogar, ¿no? La hermana de Lázaro. En Juan capítulo 11, verso 27, el Señor le dijo a Marta, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ella había creído. Ella estaba pues sabedora de que Jesús era el Hijo de Dios. Y pudiese seguir hablando aquí de muchos más, pero déjeme decir, por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, encontramos su conversión en el libro de Hechos capítulo 9, y vamos a encontrar, por ejemplo, el versículo 20. El versículo 20, vamos a encontrar, Pablo dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era
el Hijo de Dios. Pablo, cuando se convierte y después de 3 años que pasa para capacitarse y volver bien en sí, después de ser un perseguidor, un tigre de Bengala cazando su presa cuando perseguía a los cristianos con rumbo a Damasco, tiene un encuentro personal con Dios y ahí él se convierte en un manso cordero. Vean ustedes cómo Dios trata con Pablo, y él empieza a predicar y se va en la sinagoga, se mete y empieza a hablar de Cristo, a testificar de Cristo. Y aquí él está diciendo, verdaderamente él era el Hijo de Dios. Se encontró con el mismo Hijo de Dios. Y como dije, podríamos hablar de muchos personajes, pero me voy a remontar rápido hasta el Gólgota. Desde que Cristo fue apresado, por decirlo así, en el Monte de los Olivos, y pasa todo lo que ya hemos predicado anteriormente sobre Semana Santa, estando él allí en la cruz del Calvario, en el Gólgota, en el Monte de la Calavera, donde estaba siendo crucificado juntamente con los malhechores, la guardia romana que había ido a apresar a Jesús estaban ahí con el sacerdote Caifás y Anás, y entonces ellos fueron testigos de todo el proceso de Jesús desde que fue detenido hasta que fue clavado en la cruz. Y nosotros lo podemos ver cómo lo reconocen como el Hijo de Dios. Mateo capítulo 27, verso 54 dice: el centurión y los que estaban con él en la guardia con Jesús, habiendo sido hechos, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Cuando vieron todos los hechos, todo lo que había sucedido, cuando vieron los hechos, lo que pasó, el terremoto, se oscureció el cielo y los relámpagos y todo aquello que ocurrió, algo terrible. Hace tiempo yo estaba pequeño y en mi pueblo natal, que es Villa de Cálamo, aquí en el estado de Chiapas, tenía como unos 8 o 9 años, hubo una tempestad en seca, así como escuchó. El cielo se oscureció y empezaron los rayos por todos lados, caían los estruendos horribles, los animales se acogían debajo de los árboles, se amontonaban los animales, y mi papá decía, es una tormenta en seca, me dijo. Yo recuerdo eso porque no llovió nada, no cayó ni una gota de agua, una rayería tremenda y se nubló el cielo, y algo así donde uno se asusta. Yo como niño me asusté, pero déjeme decirle que todo el mundo se metía a su casa, tomaban una sábana, tapaban los espejos porque supuestamente traía el rayo, y se estaban barriendo el patio o algo, dejaban de barrer porque la electricidad de los rayos podía penetrar y caerles un rayo encima, cerraban las puertas. Bueno, era algo terrible cuando pasó eso. Imagínense estando en una escena donde Cristo estaba ahí, cuando los soldados habían visto todo, escuchar las 7 palabras, ver traspasar el costado de Jesús, que lo hizo uno de los centuriones de los soldados, y escuchar al Hijo de Dios en su agonía y entregar el Espíritu a Dios y ver lo que ocurre. Entonces vino un pavor, un temor, y los soldados que estaban ahí y el mismo centurión y el que traspasó el costado del Señor, decir verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Y no solo ellos lo decían las multitudes que cuando empezaron a ver esas tempestades, esos fenómenos sobrenaturales que no habían visto, empezaron a correr y a huir de regreso a sus casas y a esconderse. Ya me imagino la bulla de la gente que se mofaba y se burlaba de Jesús. Ahora, ver lo que estaba pasando, confesaban a Dios, y quién sabe cuántos se daban golpes de pecho ahí, arrepintiéndose de lo que habían hecho y que habían llevado al Cordero de Dios en la cruz del Calvario.
Oh, yo puedo imaginarme en aquel día la gente que muera sin Cristo. Quiero decirles que ni porque se den golpes de pecho, ni porque se arrodillen y clamen siglos por siglos, seguirán pidiendo perdón, pero jamás podrá ser escuchado. Y le voy a decir por qué. En mi testimonio que yo di cuando me accidenté, el tráiler de doble pipa se me vino encima en mi carril, lo he testificado y estoy delante de Dios. Ya no voy a decir todo el suceso, pero sabe, no da tiempo de decir ni amén. Yo solamente vi que se venían las dos pipas cerrando mi carril y el motor del tráiler en mi carril, y atravesándose la pipa pude maniobrar hacia mi izquierda y a la derecha de la pipa y ver cómo quedó la pipa destrozada. Mi carro ha terminado. Ahora sí que desastre total. Entonces, y salir ileso. La gente, la Guardia Nacional, los paramédicos que llegaron a la Cruz Roja a levantar muerto. Decían, venimos a levantar un muerto. Y entonces, ¿pero quién les dijo que estaba muerto? Como yo quedé inconsciente en el golpe, quedé lleno de bañado de cristal y todo eso en el rostro, todo mi cuerpo, y con los residuos de las bolsas de aire que explotaron, las dos bolsas que se hicieron pedazos, el tablero, el cristal, todos los asientos de mi camioneta Hilux. Entonces, quiero decirles que el chofer sin duda me fue a ver y vio que estaba desmayado y ahí todo prensado en el carro, pues me vio muerto y huyó y nunca dio cara. Desde las 4 de la tarde que ocurrió el accidente hasta las 5 de la mañana se pudo liberar todo el desastre. La autopista se mantuvo cerrada de 4 a 5 horas, imagínense, y no daban paso. Pero lo que estoy diciéndole a ustedes es que no da tiempo. Yo solamente escuché el estruendo y vi cómo voló en 1000 pedazos el tráiler, el frente del tráiler y mi camioneta, y no me acuerdo más porque perdí el conocimiento total. No da tiempo ni de decir amén, ni decir gloria a Dios, ni siquiera se acuerda usted de la familia, de nada. Son fracciones de segundo en la cual uno no pasa eso. Imagínense que le dé tiempo de pedirle perdón a Dios o de arrepentirse de su pecado. No, mi amigo, no, mi hermano, no a los que me ven, amados oyentes y los que me ven, no da tiempo de nada cuando un suceso de eso ocurre. Así que si tiene tiempo de arrepentirse, pídale perdón a Dios, acepte a Cristo, confiese a Cristo como su Salvador. Él le ama y Él quiere sanarlo y quiere salvar su alma. Haga eso. Mire, déjeme decirle que puedo hablar tanto de esto que no terminaría de hoy, pero quiero decirles que los mismos demonios reconocían a Jesús como el Hijo de Dios. Si ellos lo reconocen, si los demonios reconocen a Jesús, ¿qué no van a reconocer los hombres? Inicuos o incrédulos. Dice la palabra del Señor que ahí en Marcos capítulo 5, verso 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Vean ustedes, ahí habla de un endemoniado. Y aunque Mateo 8:29 habla de dos, ahí Mateo 8:29 dice que eran dos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Vean, y ahí conocemos la historia cómo Jesús saca una legión de demonios y se meten en los marranos, los puercos que andaban pues paseando ahí, dándoles de comer. ¿Y sabe qué? Cuando estaban ahí dando la palabra correcta, andaban campeando los animales y se meten los demonios y se van al desfiladero. Entonces los mismos demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Para nosotros los que creemos en Cristo, no nos queda otra cosa más. Vea lo que dice Mateo 10:32.
A cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A cualquiera de nosotros, los que creemos en Cristo, si confesamos que Jesús, Él nos va a confesar delante del Padre. Y dice Lucas 12, capítulo 12, verso 8, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. No solamente del Padre, sino con los ángeles. El Señor dirá, estos fueron mis hijos, los que confesaron mi nombre, los que vivieron mi evangelio, los que predicaron mi palabra, los que nunca se avergonzaron de mí. Dice Filipenses 2:11, y toda lengua confesará que Jesús o Jesucristo es el Señor. Dice, para gloria de Dios Padre, todos. Así que nosotros que hemos creído debemos confesar y dar testimonio de ese Cristo, ya sea con palabras y con hechos. Debemos predicar la palabra aquí donde nos encontremos, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que vayamos. Y por último, quiero leerles estos textos de 1 de Juan capítulo 2, verso 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confesar el Hijo, tiene también al Padre. El que confesar el Hijo, tiene también al Padre. Todo aquel que confesare al Hijo, tiene al Padre. El que no la tiene. El texto central que leímos es claro de entenderlo. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Permanece Dios en ti? ¿Permanece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en ti? Si permanece, entonces vive una vida de santidad. Confiesa a Cristo, predica la palabra, métete en los ministerios de la iglesia, haz algo. Porque las almas están yendo segundo tras segundo al infierno, mientras tú estás con tu televisión, con tu teléfono ahí, no sales de WhatsApp, no sales de ahí, de internet, y estás metido, distraído, mientras las almas están cayendo en el infierno porque no hay quien les predique. Y si tú mismo te estás perdiendo, te invito y te exhorto en el nombre de Cristo que te arrepientas, deje de perder el tiempo, ve a la iglesia, asiste a la iglesia, a los cultos, a los programas, métete en el trabajo de la obra del Señor y deja que el Espíritu Santo santifique tu vida cada día más y el nombre de Cristo sea glorificado. Testifícalo de esa manera. Quiero dar gracias a Dios en esta hora. Espero que no sea una ofensa lo que les predico y les hablo, porque más vale un grito a tiempo que 1000 después. Arrepiéntete, vamos juntos a servirle al Señor. Padre que estás en el reino de los cielos, te doy muchas gracias por esta palabra que me has permitido. Y Señor, confesar tu nombre es un privilegio, es lo más grande, lo más glorioso, lo más grandioso. Hablar de lo que tú has hecho en nuestras vidas, decir y testificar a aquellos que no te conocen que tú eres el Cristo vivo, que tú resucitaste de los muertos, que estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, el Cristo que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, el Cristo que vino a sanar nuestras heridas y a quitar nuestras enfermedades y a darnos sobre todo la vida eterna. Muchas gracias, Padre, bendice a tu pueblo y a aquellos que nos escuchan. Si hay alguien que está haciendo en esta hora su decisión, te pido que entres en su corazón, salva su alma. Te lo suplico en el nombre de Jesús, Padre, y a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Es una bendición saludarles, es un privilegio estar con ustedes. Dios les bendiga, si el Señor lo permite. Nos vemos el próximo domingo. Un abrazo a todos.